Dentro de la programación conmemorativa del 92 aniversario del vuelo del Plus Ultra, el pasado sábado se llevaba a cabo la inauguración del nuevo contenido museístico de la Casa de Martín Alonso Pinzón y la conferencia sobre Gonzalo Guerrero a cargo de José María Gómez Gómez. Coincidiendo con la efeméride de la hazaña del Plus Ultra, el Ayuntamiento de Palos ha presentado las remodelaciones y nuevos contenidos de la Casa de la familia Pinzón. Los que habéis entrado aquí en este momento y que lleváis algún tiempo sin venir a la casa de Martín Alonso Pinzón, habéis podido observar cómo se ha cambiado toda la ornamentación, por decirlo de alguna manera para que nosotros nos entendamos. Se ha cambiado el contenido museístico, no está finalizado, todavía queda algo que hacer. Y lo venimos haciendo de cara a hacer unas prestaciones, un servicio al pueblo y a todas las personas que vienen a visitar Palos de la Frontera para que pueda saborear nuestra historia. En este sentido se ha llevado a cabo el acondicionamiento de las distintas estancias de este histórico edificio, dotándolo del mobiliario y ornamentación propios de la época del descubrimiento. Asimismo, se han recreado diversas escenas que reproducen por medio de sus protagonistas lo que pudo acontecer durante los preparativos del viaje al Nuevo Mundo. La bodega de la casa también ha sido renovada y dotada de contenido museístico gracias a la colaboración de la Fundación CEPSA. Felicitar al Ayuntamiento de Palos, felicitar al pueblo de Palos pues por poder disfrutar de este espacio, no solo los que estamos hoy aquí, no solo los vecinos de Palos, sino cualquiera de los que puedan visitar este pueblo va a encontrar un enclave donde pueda visualizar ese pasado que nadie mejor que Palos está poniendo en el presente. Otra de las novedades presentadas han sido los bustos de los 4 aviadores que protagonizaron la gesta del Plus Ultra: el comandante Ramón Franco, el capitán Ruiz de Alda, el alférez Durán y el mecánico Pablo Rada. Estas figuras han sido elaboradas por el escultor onubense Elías Rodríguez. Continuando con la programación, los presentes asistían a la proyección de un documental sobre el vuelo del Plus Ultra, para después disfrutar de la conferencia a cargo del catedrático de Lengua Española y Literatura José María Gómez Gómez, titulada Gonzalo Guerrero, hijo de Palos, símbolo del mestizaje hispanoamericano. Quiero comenzar pues expresando, como no, mi entusiasmo a Palos de la Frontera, porque en el rincón predilecto de la marisma huelvana, laguna, campiña y costa, frente al mar de las Españas, al arrullo de ventalles de enhiestas velas y jarcias que rozan los cormoranes, las gaviotas y las garzas, dispuso Dios un ensueño de carabelas ufanas, y Palos de la Frontera dispuso que se llamara. ¿Qué es Palos de la Frontera?, le preguntamos a España, y ella, la madre, responde: un símbolo de la patria. Y nosotros añadimos con el alma emocionada: el solar en que fraguó la epopeya más preclara de cuantas dan gloria al nombre firme y sagrado de España. Muchas gracias. Pero Palos es también la cuna del mestizaje, que forjó en el Nuevo Mundo ese extraño personaje que fue Gonzalo Guerrero, un Palermo con coraje que naufragó en alta mar, bajos de los alacranes, y supo sobrevivir en aquel mundo salvaje del Mayab de Yucatán, sufriendo horribles crueldades. ¿Cómo fue Gonzalo Guerrero? Pues podríamos mirar ilustraciones como esta cerámica de Talavera de la Reina, la ciudad de la que yo vengo y donde vivo y donde he sido profesor 34 años, y es los tercios castellanos, los tercios españoles, que conquistaron América y que lucharon también en las guerras de religión de Europa. Esos tercios que con su capitán, que allí le llamamos el friso del emperador por parecerse un poco a Carlos V, al morir son recibidos por Cristo, y en la otra parte está la corte celestial, estas guerras de religión. Por eso ellos se llamaban cristianos por donde iban, tanto como españoles. Decían, sois cristianos, equivalía a decir, sois españoles.
Uno de estos podía haber sido Gonzalo de Aroca, que es el apellido con que normalmente las crónicas le mencionan. Aroca, que por escribirse con cedilla, se pronuncia con ese fonema que tenéis los andaluces y no los castellanos de tierra adentro no tenemos. Aroza, y por eso se escribe algunas veces Aroza. No sabemos si Guerrero era también apellido o no, o se le llamó, según piensan algunos, al ser llamado Guerrero, Nacón, en maya, y ganarse ese título de jefe de los guerreros mayas, el guerrero por antonomasia. Bien, lo cierto es que debió nacer como muy tarde, hacia 1470, porque si tenemos en cuenta que estaba combatiendo como soldado a las órdenes del gran capitán en las guerras de Granada, donde se figura ya precisamente como tal, pues, en el año 92, como muy tarde, o 90, que tuviese 20 años por entonces, 1470 o algo antes debió nacer, ¿verdad? Y, repito, se le conoce tanto combatiendo en las guerras de Granada como combatiendo después en Italia. ¿Qué aspecto podía tener? Bueno, pues repito, estos son los tercios, esto es otra imagen inventada de un posible soldado contemporáneo. Bien, otra cerámica talaverana que representa a cualquier otro guerrero de aquella época, y después terminó teniendo este aspecto. He aquí una recreación de un típico guerrero maya, ¿verdad? ¿Qué cambio se operó en él? Posiblemente en la historia no se haya efectuado un cambio semejante, ¿verdad? Bueno, él se crió en Palos de la Frontera. ¿Y por qué sabemos y le atribuimos que es hijo de Palos? Porque el más puntual y fidedigno de los historiadores de la verdadera conquista de la Nueva España, que fue el soldado hijo de Medina del Campo, Bernal Díaz del Castillo, pues este soldado, que también era un hombre de letras, escribió la llamada verdadera historia de la conquista de Nueva España, pues para aclarar ciertos puntos y la importancia de todos los otros capitanes y si estorba esto casi que hablo y que, repito, un poco molesto por la narración que en las cartas de conquista daba Hernán Cortés, que se atribuía a sí mismo todas las hazañas. Bernal Díaz del Castillo escribió lo que llamó la verdadera historia de la conquista de Nueva España para resaltar la importancia que tenían, que habían tenido otros capitanes y otros personajes. Y es él, y es él, Bernal Díaz del Castillo, el que dice, en un momento dado, hablando de él, de Gonzalo Oreste Merino, que era de Palos. Entonces, no hay ninguna duda si Bernal Díaz del Castillo nos transmite esa noticia, porque no hay ninguna otra atribución para ningún otro lugar de Andalucía ni de España. Por consiguiente, tenemos, por supuesto, que aceptar que era hijo de Palos. Aquí se crió y aquí es fácil que, bueno, pues conociese a los 15 o 16 años la llegada de Cristóbal Colón a la Rábida. Llega hacia 1485 o así, ¿no? Bueno, pues a los 15 o 16 años que podía tener él, ya empezaría a oír hablar de ese personaje que venía aquí hablando de hacer una navegación por el Atlántico. Bueno, pues este es el otro aspecto posible que podía tener él,
¿verdad? Y le vemos enrolado en los tercios del gran capitán. De ahí que esa sabiduría militar que él tiene, y que además, pues según otras informaciones, parece que era también carpintero, siendo de Palos, no es extraño que fuese carpintero, hacedor de barcos y entendido en la construcción de la madera, porque después lo va a demostrar allí construyendo fortines y, bueno, y defensas a la manera de la que hacían los españoles, ¿verdad? Pues le tenemos, y ahí aprende él su sabiduría militar, que le va a salvar el pellejo y le va a permitir medrar y ascender en el pueblo maya, ¿no? A las órdenes del gran capitán. En la conquista de Granada, bueno, pudo perfectamente asistir a la toma de Granada. ¿Por qué no? Cuando los reyes católicos recibieron las llaves de Boabdil. Y, por supuesto, en Italia, en las batallas de Seminara, ¿por qué no? En Cerignola, la brillantísima batalla de Cerignola, en que el gran amigo del gran capitán, el duque de Nemours, ¿verdad?, pues murió, era el jefe de las tropas francesas, pero eso no impedía que fuese amigo del gran capitán, porque entre caballeros y entre soldados, aunque sean contrarios, se respetan noblemente, y el gran capitán lloró la muerte del jefe de las tropas. ¿Por qué no se vio en la batalla una de las más impresionantes que existe en la historia, y una perfecta ejecución táctica del gran capitán? ¿Qué maestro tuvo Gonzalo Guerrero en la milicia, verdad? Bien, hacia 1508, ya después de las campañas de Italia, ya debía estar aquí Gonzalo Guerrero en España, cuando Fernando el Católico, harto de Colón y de los Colón, del almirante, de su gobierno, o más bien desgobierno, que tantos problemas había causado allí en las Indias, y de sus herederos, pues promocionase que saliesen otros expedicionarios y conquistadores, a los cuales pues podía concederles tierras y podía concederles cédulas de descubrimiento y de conquista. Y así empezaron a surgir pues los Alonso de Ojeda, los Diego de Nicuesa, los Núñez de Balboa, los Pedrarias, los Diego Velázquez, y luego después ya también marcharon por entonces Pizarro, Diego de Almagro y el mismo Hernán Cortés, todos ellos. Bueno, pues posiblemente 1509 o 1510, Gonzalo Guerrero se embarca en las naves que van allá a descubrir y conquistar, las naves de Diego de Nicuesa, ¿verdad? Bien, el conflicto que aquí tenían, puedo mostrarlo tal vez con el punzón, ¿verdad? Bien, era que desde el Cabo de la Vela, la tierra conocida en el continente, iba desde el Cabo de la Vela hasta el Cabo de Gracias a Dios. No dominaban nada más que, bueno, parte hacia la costa, por supuesto. En 1810, cuando se embarca para allá, llega allí Gonzalo Guerrero, todavía no se ha descubierto el llamado Mar del Sur. Esto se va a descubrir en 1513, Núñez de Balboa. Luego todavía están por aquí Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa. A Alonso de Ojeda le habían concedido desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Esto es lo que se llama el Golfo de Urabá. Y desde el Golfo de Urabá hasta el Cabo de Gracias a Dios era para Nicuesa. Bien, pero los dos litigaban y querían hacerse con esta zona de aquí, que es la más rica, todo lo en torno al Golfo de Urabá, y el Darién, del Darién que se está... ¿Qué ha pasado? ¿Lo he apagado yo o se ha apagado solo, no? El Darién, sí, aquí, ¿verdad? Entonces, estando en esta pugna, surge también por aquí Núñez de Balboa, que ya ha tenido noticias, fijaos, en 1510, de la existencia de un gran mar, al otro lado de las tierras, pero claro, todavía no tienen suficientes fuerzas para atravesar está poblado de indígenas
belicosos todavía contra ellos. Y entonces, pues mandan un barco que sale desde aquí, desde el Golfo de Urabá. Aquí en 1509 había fundado Ojeda el San Sebastián de Urabá. Bueno, pues de por aquí sale un barco cargado de una gran cantidad de oro y de esclavos. El barco era Santa María de Barca, que se había armado en Almería, concretamente, en el que va al frente de los esclavos, va precisamente Gonzalo Guerrero. Este barco que manda Juan de Valdivia no tiene que ver nada con el Valdivia, luego conquistador de Chile. Juan de Valdivia, mandado por Núñez de Balboa, pues tiene el cometido siguiente: ir hasta Santo Domingo y desde aquí, bueno, pues llevarle el oro al rey, pidiéndole precisamente que les diese estas tierras en su propiedad, ¿me entiendes?, para la gobernación a Balboa y demás, ¿no? Lo cierto es que, vamos a lo principal, que saliendo el barco desde aquí, en agosto de 1511, una terrible tormenta los sorprende y, zarandeados, aquí muy cerca de las costas de Jamaica, está lo que se llaman los bajos de los alacranes, naufragan. Se echan los que sobran, los que quedan vivos en un bote, y desde aquí los arroja el mar hasta esta zona de aquí, ¿verdad?, de los mayas. ¿De acuerdo? Ese es el naufragio. Bueno, aquí tenemos la fundación de San Sebastián de Urabá por Ojeda. Bueno, podía ser un barco como este, que se exhibe aquí en el muelle de la Rábida. Aquí vemos los posibles, nos imaginamos, son ilustraciones del posible naufragio con los huracanes y las tormentas del Caribe, ¿verdad? Esta es la barca esta es la célebre cuadro de la Medusa, tal, pero imaginamos una situación parecida a esta. La situación fue tremenda. De entre posiblemente 20 o 21 que se habían acomodado como podían en aquel bote o en aquel barquichuelo, en aquella barca, se salvaron 8. Llegaron, al parecer, a practicar el canibalismo y a beberse sus propios orines. Estuvieron bastantes días no tenían alimentos ni nada, y sobrevivieron 8. 8 son los que llegaron. Aquí tenemos el naufragio del barco. ¿Lo vemos? El naufragio del barco, como he narrado antes, saliendo de por aquí, del Golfo de Urabá. No consiguieron llegar a la Española, sino que aquí naufragaron y aquí llegaron a esta zona que es el estado actual de Quintana Roo. Aquí está el estadio de Yucatán, por ahí está Mérida, y todo esto era, digamos, al territorio de los mayas, ¿verdad? Bueno, pues allí inmediatamente van a ser capturados, lógicamente, por los indígenas. No tienen prácticamente ni armas, ni llegan famélicos, ¿verdad? Y solamente se salvan 8, algunos de los cuales van a ser sacrificados también, y no sabemos si también objeto de canibalismo. Son capturados. Cuentan Jerónimo de Aguilar, que es el que se salvó junto con Gonzalo Guerrero, cuenta que nada más llegar, uno de los indígenas le arreó a uno de ellos un golpe en la cabeza y se la abrió. El otro se la apretó como pudo y se escapó a la selva, donde una mujer le curó apretándole la cabeza, ¿no? Y después iba de vez en cuando pidiendo algo de alimento, se quedó medio tonto y a los 2 o 3 años murió. No sabemos cómo podía sobrevivir con la cabeza, según dicen, partida, ¿no? Bien, imaginamos las posibles con ellos, conducidos. Ahí vemos cómo conducían los mayas
a los cautivos que cogían de las otras tribus, pues imaginamos que así los llevaron a ellos. No sabemos por qué, tal vez porque eran más aguerridos o más fuertes. Los dos que terminaron sobreviviendo fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que era uno de sus compañeros y que era un hombre que tenía estudios eclesiásticos. Aún no era sacerdote, pero tenía algunas órdenes, porque tuvo consigo siempre, Jerónimo de Aguilar tuvo consigo siempre el libro de horas, que ya leían los que tenían primeras órdenes. Vemos el breviario que hemos visto leer siempre a los sacerdotes, ¿no? Él lo mantuvo todo el tiempo. Y cuando luego en 1518 le va a rescatar Hernán Cortés, pues todavía tiene envuelto en unos trapos el libro de horas ya viejo. Y dicen que lo primero que preguntó, hay quien dice, ¿sois cristianos? ¿Cuyos vasallos? ¿Y de quién sois vasallos? Otros dicen que dijo, Dios y Santa María y Sevilla, cuando los vio. Y hay quien dice que dijo, ¿es miércoles? Como queriendo decir que él había mantenido el calendario cristiano durante todo el tiempo que había estado ahí, Jerónimo de Aguilar. Bueno, los dos se salvan, sin duda porque muy pronto debieron mostrar su sabiduría y sus habilidades, pero claro, fueron esclavizados, algunos se les sometió, los mayas y los aztecas tenían una habilidad extraordinaria para el sacrificio. Consistía con un instrumento que tenían, dar un solo tajo, bajando la mano y subirla con el corazón ya sacado, sangrante, porque había que ofrecérsele sangrante, lo describen los cronistas, ¿verdad? Bien, con ellos no se practicó, sino que, bueno, fueron utilizados como bestias de carga. Y esto se inspiró una película muy famosa, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, es americana, Un hombre llamado caballo. Como caballos de carga fueron utilizados ellos, pues llevaban la pesca, los frutos que cogían, la caza. Ellos fueron utilizados durante un tiempo como bestias de carga y dice Jerónimo de Aguilar que con tanta presteza obedecían que algunas veces, pues si estaban comiendo en algún rincón lo que les daban, a la mínima insinuación dejaban de comer y hacían lo que se les insinuaba, incluso si eran los niños o los más pequeños, ¿no? Todo lo que vemos que le sucede a este protagonista, a Richard Harris, en la película Un hombre llamado caballo, está calcado de aquí. La película es un lord inglés en el siglo XIX que va de caza y le cogen los Sioux y le transforman en un caballo de carga hasta que se hace él el jefe. Pues igual sucede aquí. Eso está calcado de la historia de Gonzalo Guerrero, ¿verdad? Bien, los sacrificios de los mayas, ¿no? Bien, ¿y por qué medró tanto? Fue medrando. Porque claro, cuando le llevaban a combatir, porque ahí estaban peleando, lo del mito del buen salvaje es un mito, ¿no? Los salvajes estaban peleándose unas tribus con otras a muerte para capturarse sus esclavos y sus riquezas y nada más, ¿no? Allí el buen salvaje no ha existido nunca, nunca. Los incas tenían sometidos a un montón de pueblos, y los mayas tenían sometidos a los pueblos vecinos que podían, y eran grandes rivales de los aztecas. Esa rivalidad la aprovechó Hernán Cortés para aliarse con los mayas y con la ayuda de los mayas combatir a los aztecas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en las luchas constantes que había, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar sobresalían por su capacidad y por su inteligencia, ¿verdad? Y entonces, por eso les fueron preservando y les iban utilizando como guerreros porque peleaban mejor que ninguno, porque sabían de la guerra mucho más que ellos. Y poco a poco les iban aconsejando que no se podía ir todos los indios, allá te va, contra los otros, al encontronazo y pegarse todos la paliza peleando. No, no. Gonzalo Guerrero, dicen, nos lo contaban ellos, Jerónimo de Aguilar, ¿no? Les enseñó que, bueno, pues que podían atacar unos pocos y otros quedarse en reserva, frescos, y después sustituirse.
y no todos ir en golpe, ¡pum!, de frente, sino poder utilizar también lo que los romanos llamaban el cordum dextrum y el cordum sinistrum, la esquina derecha o por la esquina izquierda, ¿no? O bien, como una de las incursiones a Grijalba, ¿cómo consiguieron derrotarle? Pues porque el propio Gonzalo Guerrero tramó la táctica. Dice, bueno, vamos a ver, unos pocos conmigo nos vamos a camuflar entre las matas y en el suelo, una parte de nosotros. Los demás, vais a enfrentaros con ellos. Vais a simular que huís. Los otros, cuando vayan detrás de vosotros y vayáis huyendo, bueno, pues se van a distraer ya y se van a amontonar creyendo que huís. Entonces saldremos nosotros y los cogeremos por la espalda. Y así los derrotaron. Bien, todo eso hacía que Gonzalo Guerrero, que además les enseñó a hacer fortines porque parece que era carpintero y constructor también de barcos, aquí en Palos, pues le fue ganando la confianza de los jefes, de suerte que terminó siendo, bueno, pues el hombre de confianza de Nachan Khan, que era uno de los grandes jefes mayas, que le entregó como consejero, como cojefe de los guerreros a un tal Balaam, que era el Nacón jefe de los guerreros. Y allí le va a suceder el episodio, bueno, aquí vemos algunas de las tácticas que les enseñaba. Y ahora les digo, esto es una falange macedonia. La falange macedonia, nos dicen los cronistas que se la enseñó él también allí a combatir a los mayas. ¿Veis? Una parte, están haciendo un escudo, todos ellos, una tortuga prácticamente casi invencible, con las lanzas ya podían venir caballos enfrente. Todas aquellas otras lanzas impedían que las flechas eran como un escudo. Todas las lanzas que están de punta hacia arriba eran como un escudo. Y después se iban intercambiando, se iban, pues eso, relevando. Bien, el episodio que le sucedió con este... Bueno, y mientras va operándose en él el cambio de guerrero castellano, de guerrero español, vemos que va poco a poco adquiriendo la forma de un luchador maya. Terminó tatuándose el cuerpo, horadándose las orejas y los pefos, el labio, de donde pues se colgaban los aretes de oro y de plata, y fue, bueno, poco a poco, digamos, aindiándose, haciéndose indígena, ¿verdad? Bien, el episodio de Balaam fue que a su jefe, Balaam, su compañero, al atravesar un río, le atacó un caimán. No se escapaba. Si el caimán le echa la zarpa, los cronistas cuentan de que hayan visto a un caimán matar un caballo. Si tiene profundidad suficiente el río, el caimán le arrastra, le ahoga y termina. Le atacó un caimán a Balaam y él le salvó la vida. Este es un episodio fundamental y definitivo porque Balaam y Nachan Khan le concedieron la libertad, y fue ya un maya más, y podía haber aprovechado y dejar que el caimán se comiese al tal Balaam y el huir, y capaz, no, le salvó la vida. Nachan Khan le dio por esposa a su hija, la princesa Zaasil, ¿verdad? Y así se va teniendo lugar en él el progresivo aislamiento, ¿no? Ya le tenemos convertido prácticamente en un maya. Qué admiración no sentiría él por aquellas construcciones que todavía podemos admirar, y donde hay tantísimas excursiones y va todo el mundo a ver las pirámides de la cultura maya, ¿verdad? Pues él la vio en todo su florecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues en él vemos aquí las tácticas, ya convertido en un guerrero, cómo él se enseña las tácticas de la simulación, del ocultamiento, hasta que otro, repito, fue adquiriendo la forma de un nacón, un guerrero maya. Bueno, estas son reconstrucciones, no sé si me estoy pasando de tiempo. Aquí lo tenemos de uno de los múltiples biografías y libros que se han escrito sobre él, porque en México sienten verdadera debilidad por este personaje. Cantidad de novelas,
unas fieles más o menos a los datos históricos, otras reconstruyendo su leyenda y reconstruyendo su personalidad hasta convertirle en el gran símbolo del mestizaje. Bien, esta expedición también de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, vemos que por aquí, perdón, estoy en vez de dar algún zoom, por aquí es por donde él había venido, desde Jamaica, por aquí llegó hasta esta bahía, y bueno, pues toda esta zona, que son los mayas, pues aquí fue donde combatió en Champotón, lo que es el célebre parque temático mexicano de Champotón. Esa es una palabra maya. Aquí también rechazó luchando contra Hernández de Córdoba en 1517, ¿verdad? Bien, los amores, se debió enamorar de Zahasil, de la princesa Zahasil, con la que convivió y con la que tuvo varios hijos, ¿verdad? De suerte que es una de las razones, o la razón fundamental por la que no terminó volviéndose luego con Hernán Cortés, cuando se lo propuso. Estos amores, repito, se consumaron, y bueno, y ahí lo tenemos con sus hijos, con sus churumbeles transformados ya. Bueno, todo esto son recreaciones que hay sobre su posible, ¿no? Bien, y llega en 1518, llega Hernán Cortés, llega Hernán Cortés allí, los barcos, el piloto es otro ilustre Palermo, que entonces descubre, como sabéis, la corriente del Golfo y al que se le hizo el homenaje el año pasado de la Metopa, Antón Alaminos. Antón Alaminos es el que va el que llega allí con el barco con Hernán Cortés, que, bueno, pues va en son de paz Hernán Cortés, deseoso de trabar amistad con los mayas, porque de momento su visión, su interés es combatir a los aztecas. Él va a tratar de conquistar Tabasco, y Tenochtitlán, donde está Moctezuma, que es la capital de la tribu del reino azteca. Entonces va en son de paz y al llegar, pues parece que unos indígenas dijeron Castilán. Es decir, que había un castellano, que había castellanos, ellos, porque entonces ellos era Castilla y eran castellanos por donde iban, que había un castilán, le conocían como que era un castilán. Y entonces preguntó que quién era este castellano. Efectivamente, le dijeron que a dos soles de allí de distancia, podían encontrar, mandó llamarlos y le mandó una misiva Hernán Cortés, mientras recibía unos regalos. Hernán Cortés les dieron unas 19 mujeres, le regalaron a Hernán Cortés. Entre ellas había una, se llamaba Malinchín, la Malinche, digamos que es contemporánea y de la misma época que a Malinche. Sin embargo, los mexicanos la llaman la chingada, no voy a decir alguna otra palabreja a lo que significa eso, pero no, la verdad es que fue la forzada, y fue un mestizaje forzado. Bueno, él se la dio a un capitán de los suyos y luego incluso pues el propio Cortés tuvo con ella un hijo, etcétera, etcétera. Pero ellos no consideran ese el auténtico mestizaje, sino el mestizaje querido, voluntario de Gonzalo Guerrero. La carta que les manda Hernán Cortés para Jerónimo de Aguilar y para Gonzalo Guerrero es que se vengan cuando quieran. Cortés estaba encantado de que se vinieran porque necesitaba intérpretes. Y claro, ya sabía que Gonzalo Guerrero y que Jerónimo de Aguilar conocían perfectamente la lengua maya y la lengua azteca y el nahual, todas las lenguas de aquellas tribus. Entonces le venía al pelo. La carta le llegó a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar fue a buscar a Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar deseoso de volver. La respuesta de Gonzalo Guerrero yo la he resumido también en unos versos. Lo que le dice Gonzalo Guerrero a Jerónimo de Aguilar.
Jerónimo de Aguilar, yo soy tu viejo amigo, el que en Palos nació de la frontera, el que soñó en Castilla una quimera y hacia las Indias se embarcó contigo. ¿Recuerdas cuántos trágicos afanes cuando el naufragio de la carabela? Me salvé asido al palo de una vela en la bahía de los alacranes. Huelga contarte a ti, mi retortero. Esclavo fui, el más mísero villano. Hoy soy Maya Nacón, que en castellano quiere decir el jefe y el primero. Ves que tengo la cara muy labrada, rasgadas y horadadas las orejas, el bezo bajo y pérfidas las cejas, y la cristiana fe tengo olvidada. Amo este taparrabos que ahora visto, amo a Zaila, princesa que me ha dado estos hijos que bullen a mi lado. Decid a Hernán Cortés que me habéis visto, decidle que deponga su insaciable furor. Yo ya he borrado mi pasado, ahora soy el Palermo miserable, soy Gonzalo Guerrero, el renegado. Así empezaron pues a llamarle sus compañeros, ¿no? Cortés recibiendo el renegado, Malinche, la Marina Malinche, que se incorpora forzada a la fuerza, pero después colabora como intérprete. Bien. Y, después Jerónimo de Aguilar, por supuesto, vuelve y se convierte en un gran intérprete, y vamos ya al final de Gonzalo Guerrero. Consiguió también detener a Montejo, a Francisco Montejo y a su hijo, en 1526, y siguió ganando batallas a los enemigos de los mayas hasta 1534-35, en que, con motivo de una batalla en lo que es hoy el parte de Honduras que limita con Quintana Roo, con el Yucatán, es decir, con donde él estaba, todo aquello entonces era lo mismo, pues acudió con 50 canoas a ayudar a Zizumba, o Sisumba, el cacique de aquella zona, atacado por Pedro de Alvarado, por el capitán, me parece que se llamaba Godoy, de parte de Pedro de Alvarado, y entonces contra esas hostilidades acudió él con 50 canoas, y allí es donde él recibe una herida mortal. En la primera, un flechazo que le atravesó el costado, pero sobre todo muere con sus propias armas. Él, que había sido arcabucero del gran capitán, muere finalmente de un disparo de arcabuz en ese lugar que acabo de decir de Honduras. Los guerreros compañeros indígenas rescataron su cuerpo, lo escondieron detrás de unas palmeras, pero aún ante el empuje de los españoles tuvieron que huir, pero después de noche volvieron y recogieron el cadáver y lo arrojaron al río que acabamos de ver. Este es el río más importante de Honduras, de la actual Honduras, que es el río Ulúa, para que el río lo llevase al mar de donde él había venido, ¿no? Igual que hicieron los españoles también con Hernández de Soto, el que descubrió el Mississippi, que también murió y también fue arrojado al Mississippi, para que lo llevasen, dicen los cronistas, al mar del que había venido. Este es un gran río, el río Ulúa, que por cierto recibe algunas veces una gran cantidad de agua y es terrible, ¿no? Bien. Y esta es la leyenda y la historia. La leyenda continúa en numerosas novelas. Una de las más importantes, de Eugenio de Aguirre, Gonzalo Guerrero, digamos, novela histórica la llama él, ¿verdad?
le han dedicado congresos y de todo, ciclos de conferencias. Gonzalo Guerrero allí es el símbolo del mestizaje. Allí no se le puede llamar el renegado. El renegado se lo llamaron entonces sus compañeros y los hombres de aquella de comienzos del siglo XVI. Pero para México ha terminado siendo el símbolo del mestizaje, ¿verdad? Esta es quizás la primera novela muy bien escrita por Eugenio de Aguirre. Bueno, más libros y más libros, y monumentos como este que está en Mérida de Yucatán. Está en Mérida de Yucatán, al final de la avenida, al comienzo, está el fundador y el que termina, después de muerto ya Guerrero, conquistando y fundando Mérida, al norte del Yucatán, que es Montejo, Francisco de Montejo, al que Guerrero y ellos ya le habían derrotado, ¿verdad? Bueno, pues allí, enfrente del lado, está el monumento a Gonzalo Guerrero. Por supuesto está su esposa y siempre se le trata con su esposa y con sus hijos, porque la razón definitiva que él dio, aparte de decir, ¿dónde voy a ir yo ahora con esta pinta que tengo? ¿Y qué van a decir de mí? Y además, sobre todo, ¿y cómo ves estos niños? ¡Qué boniticos son! Y ahí está también el padre de familia, que sigue como Guerrero defendiendo a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Ahí le tenemos en Mérida del Yucatán, convertido en un auténtico Nacón. Otro importante monumento, siempre a su lado, su esposa y sus hijos. Siempre. Este es este Palermo insólito, personaje que yo no me atrevo a juzgarle, ¿verdad? Una y otra vez, con sus hijos y con su esposa. Aquí en Quintana Roo, que es precisamente, este es el estado, estos tres estados son los de la península, que siempre llamamos la península de Yucatán. El estado de Yucatán, el estado de Quintana Roo y el de Campeche. Pues por aquí es por donde llegó en el naufragio, y en el himno de Quintana Roo, pues hay unas alusiones a su... hay una alusión en la letra, se canta precisamente una estrofa alusiva a nuestro personaje, ¿verdad? Dice así: esta tierra que mira al oriente, está mirando hacia el oriente, como veis, Quintana Roo, Campeche estaba hacia el occidente. Esta tierra que mira al oriente, cuna fue del primer mestizaje, que nació del amor sin ultraje de Gonzalo Guerrero y Zahasil, porque el amor entre Hernán Cortés y la Malinche es forzado, es con ultraje, mientras que aquí el amor fue consentido de Gonzalo Guerrero y Zahasil. Es un mestizaje puro, ¿verdad? Bien, ¿cómo viviría él en ese mundo del cual se conservan estas estructuras arquitectónicas tan magníficas que son objeto de una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Las construcciones mayas, sin duda. Allí está al lado Cancún. Bueno, y nada, hasta aquí he terminado. Quiero dedicaros, he hecho esta especie de homenaje también a lo que aquí nos reúne hoy día, ¿no? Pero quisiera terminar con unos versos a Gonzalo Guerrero. Como he empezado antes, pero Palos es también, entre otras muchas cosas, la cuna del mestizaje, que forjó en el Nuevo Mundo ese extraño personaje que fue Gonzalo Guerrero. Un Palermo con coraje, que naufragó en alta mar, bajos de los alacranes, y supo sobrevivir en aquel mundo salvaje del Mayat de Yucatán, sufriendo horribles crueldades. Fue bestia de carga, esclavo, pero con sutiles artes llegó a ser cacique y jefe nacón de los naturales y fieros guerreros mayas, a los que enseñó las artes de las guerras de Castilla. Aceptó los rituales y las horrendas ofrendas de corazones sangrantes. Los brazos, espalda y pecho se labró con tatuajes, los befos y la nariz, las orejas y otras partes las traía horadadas, adornando los ojales con aretes de oro y plata.
Celebró sus esponsales con Zaasil, mujer muy bella y de las más principales, con la que tuvo 3 hijos. Y cuando las recias naves de Hernán Cortés arribaron, enviándole mensajes de libertad y acogida, él no quiso reintegrarse. Quiso seguir siendo maya y como tal dedicarse a su mujer y a sus hijos y en su defensa emplearse, luchando como Nacón. Decisión de gran alcance, porque pasados los siglos su gesto es irrestañable. En México, laberinto de razas, pueblos y sangres, Gonzalo Guerrero es hoy símbolo del mestizaje. A este ilustre hijo de Palos yo no me atrevo a juzgarle. La historia le ha dedicado opiniones muy dispares. Para unos fue un héroe audaz, para otros traidor cobarde. Lo han llamado renegado, cristiano vuelto salvaje, pero también hombre libre que a la esclavitud combate. A este hijo ilustre de Palos yo no me atrevo a juzgarle. En México, laberinto de razas, pueblos y sangres, Gonzalo Guerrero es hoy símbolo del mestizaje. Permitidme, como obsequio, y recordando el acto que nos une, que nos reúne hoy, que es el vuelo del Plus Ultra, he compuesto para la ocasión estas sevillanas, a ver si en la próxima reunión nos las puede cantar aquí la alegría Palerma. Salió de Palos, el hidroavión Plus Ultra salió de Palos para cruzar los cielos del mar océano. Fue gran hazaña que a la patria le ha dado honor y fama. Ramón Franco, Durán y Ruiz de Alda. El cuarto tripulante se llama Rada. 4 pioneros, 4 héroes con alma de aventureros. Palos de la Frontera, la Calzadilla, de allí partió volando esta escuadrilla. Antes rezaron a los pies de la Virgen de los Milagros. Por Canarias y Praia de Cabo Verde, por Pernambuco y Río, gloriosos vienen y dan alcance desde Montevideo a Buenos Aires. Se agolpaba la gente con emoción. La avenida de Mayo era un clamor. Glorioso día, con qué amor Buenos Aires los recibía. En un crucero a España se regresaron. El rey Alfonso XIII fue a saludarlos. Y qué acogida en el puente de hierro les dio Sevilla. Cuando bajan del barco, Sevilla llora. El rey Alfonso XIII los condecora. Todos en Palos dan gracias a la Virgen de los Milagros. Han pasado los años y aún se recuerda en la Rábida y Palos aquella gesta. En su memoria quedó esta hazaña escrita para la historia. Pues muchísimas gracias, José María, por tu colaboración y te vamos a hacer un obsequio para que tengas un recuerdo de esta conferencia. Hombre. Este es el Ícaro. Muy bien, el monumento que obsequió. Y este es el pin de plata, para que tengan el recuerdo. Tiene una franja blanca para que lo diferencie del actual. Bueno, son idénticos. Este me le diste ya hace tiempo. Y ahora, bueno, muchas gracias, sí. Pues muchísimas gracias por tu colaboración y estamos en deuda siempre contigo. Estupendo, encantado. Señor alcalde, muchísimas gracias por la invitación a esta casa de Martín Alonso Pizón y también te vamos a hacer aquí un obsequio también del pin de plata. Porque voy a hacer aquí está el poeta que va a recitar el tango de Carlos Gardel. Madre mía.
Madre mía, bueno, rápido, porque... Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Yo prefería casi prescindir, porque si se va a cortar... Está cortado. Está cortado, sí. El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol que al mundo baña, con la proeza de 4 hispanos que son un timbre más de gloria para España. Salió el plus ultra con raudo vuelo, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Desde Palos el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Durán, Ruiz de Alda, los geniales, los 3 Conrada son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones, entrelazando los corazones, y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor. Cruzó Las Palmas y Porto Praya, glorioso llega en Fernando Norona, prosigue el vuelo y en Pernambuco ya con su ray al mundo da impresión más honda. Río de Janeiro, Montevideo, suenan campanas pregonando la victoria, y en Buenos Aires, la hija querida, al fin se cubren los valientes ya de gloria. 2 países en un noble lazo, con el alma se dan un abrazo. Es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro hogar. Franco y Durán, Ruiz de Alda, los geniales, los 3 Conrada son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de esa nación, y cantarán con todas las naciones, entrelazando los corazones, y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor.